Buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? Muy bien, Bien, gracias. Claudia, pues aquí ya, según eso, ya un poquito con cierta apertura de reiniciar con cierta libertad y con cuidados nuestra reinserción en la vida económica y pública. ¿Tú cómo estás, Claudia? Pues bien, cuidándonos, Julio, observando cuáles son esas variables que podemos de alguna manera estar siguiendo en medio de esta nueva normalidad, esta extraña normalidad en el que pues los analistas aseguran que ahora le toca a las empresas cuidar a sus trabajadores, aplicar pruebas, aplicar pues todos estos protocolos sanitarios, porque pues la pandemia sigue activa y hoy el Banco de México también, Julio, está sugiriendo que la mayor coordinación entre gobiernos estatales, municipales, sin importar partido, bueno, el Banco de México no habla de política, pero dice que una mayor coordinación ayudaría a llevar de una mejor manera este duro trance hacia la normalidad, Julio, porque pues todavía estamos muy vulnerables. Durante los próximos meses será así. El tipo de cambio pues está acusando hoy al inicio de las jornadas cambiarias, pues esta incertidumbre en Estados Unidos que se vive, también China con esta amenaza del rebrote. Ahora el análisis, Julio, de los indicadores macroeconómicos pues es más global que nunca. Ujú, ujú. Y hay voces, Claudia Villegas, por ejemplo, hoy el empresario Ricardo Salinas Pliego, pues ha lanzado casi un manifiesto, diría yo, económico, emocional, porque no es solamente la proclama de déjenos seguir trabajando y produciendo y haciendo lo que nos corresponde, sino también emocional de decir, déjenos, si nosotros queremos correr el riesgo de infectarnos, respeten nuestro derecho y tenemos derecho a vivir la vida como queramos. ¿Qué opinas de planteamientos de empresarios como Salinas Pliego, Claudia? Pues es un mensaje para el Consejo General de Salud que está dando las directrices y que de alguna manera se contrapone a esto justo que decíamos del Banco de México. El Banco de México es una autoridad monetaria, lo sabemos, es independiente, pero me parece que el mensaje es muy claro. Entre más coordinación, entre más directriz sanitaria, en medio de lo posible, claro, porque lo que estamos viendo en este momento es que urge reactivar la economía. Los datos que ya indican más de 1 millón de empleos perdidos no se deben echar a un lado. La industria de la construcción, pues de las más afectadas, Julio, porque ya venía un problema fuerte de desconfianza en los trámites, del pulpo inmobiliario, de toda esta corrupción que caracterizó a muchos desarrollos inmobiliarios y se venía desacelerando el sector y ahora pues vemos que con esto de la COVID-19 pues lo que sucedió es que tenemos graves problemas estructurales en la industria de la construcción. Es ahí donde yo digo que le toca a las empresas cuidar a sus trabajadores. Entonces, bueno, creo que no abonamos mucho si le dedicamos tiempo a este tipo de empresarios que lo que menos han hecho es preocuparse por sus trabajadores. Si llegas en helicóptero a tu búnker y pues si tienes toda la posibilidad de hacer distanciamiento social y de no arriesgarte, pues es lógico que pidas que no haya una coordinación que beneficiaría, Julio, a millones de mexicanos que hoy necesitan volver a trabajar. Sí, Claudia, me llama la atención y me llama a reflexión lo que dices de cómo urge regresar a esa actividad económica, porque desde luego son dos los planos en los cuales se da este debate. El plano de la legítima preocupación por el cuidado sanitario, de mantenerse en las casas, de mantenerse lo más aislado posible, y por otro lado, Claudia, pareciera que México tiene que salir corriendo a reactivar su economía porque de otra manera los daños van a ser no solo fuertes, sino perdurables. Así es, el daño estructural que puede sufrir la economía pues es muy grave.
Están algunos analistas pronosticando que si bien la caída va a ser muy fuerte, en el primer trimestre de 2021 vamos a tener una recuperación del Producto Interno Bruto del 3%. No es mucho, no es suficiente, pero creo que ya los cálculos de los analistas están observando de alguna manera que se tomó esta decisión muy dolorosa de reactivar con los datos que tenemos de una disponibilidad en hospitales, disponibilidad en ventiladores, los datos que nos dan y que pues tenemos que recibir, aunque a nivel mundial pues la crítica ha sido qué clase de datos estamos recibiendo en materia sanitaria y también hasta los datos que se están recibiendo en materia de empleos, Producto Interno Bruto. Y en Estados Unidos también están sufriendo el mismo problema. No hay confianza respecto a los datos en materia de empleo, Julio. Entonces, creo que, pues sí, fue una decisión muy difícil. Quienes puedan quedarse en casa, que se queden en casa. Quienes tengan que ir a trabajar, pues apelar a las buenas prácticas y códigos y protocolos sanitarios de sus empresas. Y Julio, pues es muy difícil lo que está pasando con la economía. En Puebla, por ejemplo, ni Volkswagen ni Audi quieren correr con el riesgo. No van a iniciar este 15 de junio las operaciones en una parte de la industria automotriz que es muy importante, Julio. Y como eso, hay que ver cuál va a ser la responsabilidad social de tantos empresarios, ahora que de alguna manera el propio gobierno federal nos está diciendo que pues que ahora corresponde a cada quien ejercer en su propia libertad y con lo que le han enseñado a lo largo de estas semanas, pues cuidarse y que haya esos cuidados empresariales. Un rebrote sería catastrófico, echaría para atrás todo lo que hasta ahora se ha conseguido, Claudia. Sí, Julio, parece ser que ese es el mensaje. Yo estuve platicando con algunos especialistas en recursos humanos y parece que ese es el mensaje, ¿no? Le toca al sector privado cuidar a sus empleados, les toca invertir, incluso gobiernos estatales y municipales, como lo ha hecho el gobierno de la Ciudad de México. Mucho o poco creo que ayuda este seguimiento de la pandemia, con otras herramientas, con otro seguimiento epidemiológico, y me parece que ese es el mensaje, aunque pues la gran pregunta es, ¿tenemos los recursos presupuestales suficientes para hacerlo en estados y municipios? Y en la parte de las empresas, como bien dices, responsabilidad social con sus trabajadores, si van a realizar inversiones en pruebas, en todo este asunto que estuvo pues discutiéndose, que tiene que ver con si es un riesgo de trabajo el COVID y cómo se va a pagar, ¿no? Pues, es una nueva realidad en materia laboral y económica. Sí. Bueno, pues estaremos atentos, Claudia Villegas. Como siempre es un placer platicar contigo. Te agradecemos que nos ayudes cada lunes a esclarecer el panorama económico, que siempre tiene enigmas, dudas, planicies, picos, abismos, de todo, y afortunadamente está tu voz para ayudarnos a entenderlo. Así es que gracias, Claudia, y dinos dónde pueden seguir tus trabajos, por favor. Muchas gracias, revistafortuna.com.mx, Julio, por favor, ahí siempre estamos, y también en Twitter, La Villegas 1. Muchas gracias. Al contrario, Claudia, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes y un abrazo. Buenas tardes.